Bien, queridos, Jeremías 9, para quienes les gusta tomar apuntes, vamos a iniciar una serie, acabamos una serie, ¿no? La serie de Nehemías, manos a la obra. Y he estado inquieto con un tema. Entonces, en oración y clamando al Señor que nos guíe, vamos a iniciar una nueva serie. La serie tiene sus grandes ventajas y es que nos va dando un concepto más claro de lo que vamos predicando y cuando lo hemos hecho por libros. Esta vez no lo vamos a hacer por libro. Si bien va a ser un tema, igual seguimos con la ayuda del Señor haciéndolo de manera expositiva. Conociendo al Dios verdadero. Se va a llamar esta serie. ¿Cuánto demorará? No sé, lo que Dios quiera. Porque ¿cuánto tiempo nos gastaremos conociendo a Dios? Si Él es infinito, si Él es eterno, jamás terminaríamos de conocerle. Nos gastaríamos toda la vida y nos gastaremos toda la eternidad. Pero ese tiene que ser un objetivo claro de nosotros, sus hijos. Jeremías 9, vamos a estar del versículo 23 al 24, pero antes de ir al versículo quiero contarles una anécdota. Y es que un día, hace muchos años, un día me invitaron a participar de un negocio. Y entonces nos reunieron a varios. Yo cuando eso tenía un cierto buen cargo. Y bueno, nos expusieron el negocio, buen negocio, con buena rentabilidad, con buena utilidad. Y luego dijeron, bueno, la inversión, recuerdo tanto, la inversión es de 2,5 millones para que usted participe del negocio. Y la mayoría de los que estábamos nos desinflamos. Uy, 2,5 millones. Y entonces el que nos propuso el negocio nos dijo lo siguiente: ¿no tienen 2,5 millones? ¿Cuántos años lleva trabajando? Miren de qué edad empezó y qué edad tiene hoy. Y ya en esa época habían pasado como 20 años de yo estar trabajando. Y cada uno hicimos como que mentalmente eso, y luego el hombre llega y dice: ¿y en todos esos años usted no ha sido capaz de ahorrar 2,5 millones? Y me dio vergüenza. ¿Cómo es que en 20 años no pude ahorrar 2,5 millones para poder beneficiarme de este gran negocio? Queridos, así ocurre con muchos cristianos que llevan años en el cristianismo, años en una iglesia, y no han atesorado algo importantísimo en nuestras vidas: conocer a Dios. Y entonces la pregunta que puede surgir es la misma que hizo aquel hombre cuando nos expuso el negocio. ¿Cuántos años hace que usted está asistiendo a una iglesia cristiana? Y la pregunta es: ¿cuánto conoce a Dios? Y es muy posible que, como me pasó a mí, en aquel caso, nos dé vergüenza. Nos dé vergüenza. Muchos conocemos muy poco de Él. Me incluyo. Ahora, pero si yo leo la Escritura, el tema es con qué expectativa se acerca a las Escrituras. Y muchas personas se acercan a las Escrituras no con el objetivo de conocer a Dios, sino por encontrar allí las promesas, los favores de Dios. ¿Está mal hacer eso? No. Pero el tema es que muchas veces nos acercamos por la añadidura y no por el que da la añadidura. Pero hay que reconocer, queridos, que gran culpa la tenemos los pastores.
Porque eso es como el padre a los hijos. Somos nosotros los pastores que estamos para dar la pauta. La responsabilidad muchas veces viene del púlpito, porque desde los púlpitos también se predica y se enseña añadidura. Prédicas terapéuticas, casi psicológicas. Pero pasan los años y ¿qué tanto conocemos al Dios verdadero? Al Dios verdadero. Y por no conocerle, podemos estar viviendo de una manera que en nuestra opinión creemos que estamos bien delante de Dios. ¿Me hago entender? Alguna vez pregunté a alguien, ¿cómo está su relación con Dios? Bien. Y si yo le pregunto a Dios, ¿qué responderá? Entonces, muchas veces por no conocer a Dios, podemos estar viviendo un cristianismo en nuestra imaginación de que estamos bien delante del Señor. Podemos estar inclusive aceptando o santificando algunos pecados que decimos, no, eso pues no creo, escuchen eso, no creo que para Dios sea tan grave esta mentirita que me tocó meter aquí. Pero por no conocer a Dios, sean casos como dolorosos de por sí. Vi en estos días a un pastor, lo coloco entre comillas porque no es pastor cristiano, pero supuestamente es un pastor de una iglesia anglicana en los Estados Unidos que pasa a predicar maquillado, disfrazado, es un drag queen. Y dice en sus palabras, escuchen lo que dice, por no conocer a Dios, que Dios le ama como es. Ese no es el Dios de las Escrituras. ¿Ven lo que ocurre por no conocer a Dios? Por no conocer a Dios, al Dios verdadero, como yo me perdí de ese gran negocio, podemos estar perdiéndonos de grandes bendiciones por no conocerle. Y aquí surge una pregunta que quiero trasladarle, y es, ¿cuántos años lleva usted en una iglesia cristiana? ¿Cuántos años hace que usted asiste a una iglesia cristiana? Y si yo hiciera un experimento y le pasara una hoja a cada uno y le dijera, allí tómese unos minutos o el tiempo que quiera y escriba allí atributos de Dios y una breve explicación. Él es omnisciente, ¿Cuántos renglones llenaríamos? Oseas 4:6 dijo, inspirado por Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esa es la razón por la cual hoy, no desde hoy, pero hoy iniciamos, no desde hoy estoy inquieto, vengo inquieto hace tiempo. Y hoy iniciamos esta nueva serie, conociendo al Dios verdadero, conociendo al Dios verdadero. Y empezaremos respondiendo una pregunta. Empecemos por responder una pregunta y es, ¿quiere Dios que le conozcamos? ¿Quiere Dios que le conozcamos? Leamos nuestro texto. Jeremías 9, 23, 24. Dice así, en Nueva Traducción Viviente voy a estar hoy, Nueva Versión Internacional. Así dice el Señor.
que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y comprender, esas dos palabras van a ser claves, de conocerme y comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor. La Reina Valera dice misericordia, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Voy a repetirlo. Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con misericordia, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, dice el Señor. Y entonces, con facilidad podemos concluir que la respuesta a Dios quiere que lo conozcamos es sí. Sí, Dios quiere que le conozcamos. Sin embargo, esa es una conclusión muy sencilla. La idea es que conozcamos por qué Dios dijo esto. La idea es que conozcamos a través de las Escrituras por qué razón el Señor está diciendo, mire, no se gloríen de estas cosas, gloríense en conocerme. Así tendremos una comprensión más amplia porque es importante para usted y para mí que conozcamos a Dios. Y esa es una buena razón, no solamente para que comprendamos por qué debemos conocer a Dios, sino para que tomemos un compromiso de conocerlo, para que nos comprometamos y tengamos como una prioridad máxima en nuestras vidas, dedicarnos a conocerle. Y para ello hay que ver el contexto. El contexto, ¿qué pasó en los 9 capítulos y algo, los 8 capítulos y algo anteriores? Este es el libro escrito por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un hombre escogido por Dios para llevar un mensaje de juicio a su propio pueblo. Israel por un tiempo caminó bien con el Señor. Bueno, Israel caminaba bien y luego chueco, y luego caminaba mal. Lo vimos desde la salida de Egipto. Pero cuando llega a tierra prometida, hubo un tiempo en que Israel caminó fiel delante del Señor. Fue fiel. Anduvo en su voluntad, se esmeró. Como muchos recién llegamos al cristianismo, nos esmeramos por serle fiel al Señor. Pero luego ellos se alejaron, le dieron la espalda. Me dieron la cerviz, dice el Señor. Le dieron la espalda y lo traicionaron, fueron infieles, fueron tras dioses falsos. Hicieron lo que Dios había hecho que no hicieran, se mezclaron con los otros pueblos y adoptaron a estos dioses falsos. Ellos cayeron en apostasía y olvidaron todo lo bueno que el Señor había hecho por ellos, todo lo bueno que Él había hecho por su pueblo desde que los sacó de la esclavitud de Egipto hasta cuando los llevó a la tierra que Dios les había prometido. Qué fácil es olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? El Señor acaba de hacer algo bueno por nosotros y nosotros agradecidos estamos, exaltamos su nombre, pero pronto se nos olvida, eso fue página leída. Y cuando llega otra situación dudamos si Él lo puede volver a hacer. Escuchen el reclamo de Dios a su pueblo. Luego pueden ir al versículo, yo se los digo, capítulo 2, versículo 8 al 9. Nunca preguntaron, escuchen, los sacerdotes, los líderes, los encargados, los que Dios había dejado encargados de cuidar a sus hijitos. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor?
Los expertos de la ley, los escribas, jamás me conocieron. Terrible. Los expertos en la ley que Dios le había dado a su pueblo, en las escrituras que tenían, jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas, que eran los emisarios de Dios para hablarle al pueblo, al rey, los profetas hablaron en nombre de Baal, cuando Dios los había llamado a hablar en nombre de él. Y se fueron tras dioses que para nada sirven. Por eso, por esta razón, por esto que acaba de decir el Señor, aún voy a entablar un litigio contra ustedes. Y también litigiaré contra los hijos de sus hijos. No es solamente contra ese pueblo, sino contra sus herederos. El Señor entabla un pleito, porque fueron infieles. Tremendo que los que estaban encargados, los que conocían la ley, no conocían al que hizo la ley, a Dios. Y sus pastores se desviaron y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Los expertos en la ley jamás me conocieron. Qué contundente eso. Los líderes del pueblo con la ley en la mano. Y nosotros tenemos la ley en la mano. Nunca conocieron a Dios. Fueron estos quienes lideraron la idolatría. O sea, los encargados de que el pueblo fuera fiel a Dios fueron los que iniciaron y promovieron la idolatría a dioses falsos. Es la razón por la cual el Señor entabla un pleito, un juicio. Alguna vez escuché, mire lo que es, no es conocer a Dios. A una hermana que lleva muchos años en la iglesia. Yo no creo que Dios vaya a juzgar mis obras. No lo conoce. Es la razón por la cual el Señor entabla un pleito, un juicio con su propio pueblo, con el pueblo escogido. Ellos conocían las Escrituras. Ellos conocían lo que dice Deuteronomio 6, 4, 5, palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y recuerden lo que hemos aprendido. Para los hebreos la palabra oye era la misma usada ¿para qué? Para obedecer. Oye Israel y obedece. Jehová uno es, único. Esa palabra uno allí es el único Dios verdadero. Y sigue hablando el Señor en Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ellos conocían esta letra. Eran los expertos de la ley. Sin embargo, no conocieron ni amaron a este único Dios. Y le fueron infieles con otros dioses que para nada sirven. Dioses falsos. Querida iglesia, a muchos les puede estar pasando lo mismo. Con la ley en la mano. Tienen la Biblia en su mano y no conocen a Dios, el que inspiró todas las Escrituras. Otros pueden tenerla porque no la leen. Pero hay otros casos. Está el que tiene la Biblia en la mano, la abre todos los días y conoce la Biblia de palmo a palmo y sin embargo no conoce a Dios. ¿Sabían que hay expertos en Biblia y son ateos? Teólogos. Conocen esa Biblia al derecho al revés. Y así puede pasar con algunos que conocen las Escrituras y no conocen al Dios de las Escrituras, al Dios verdadero. Lo único que tienen es información, pero no relación. ¿Saben? Esto es parecido a cuando uno, por ejemplo, un jugador de fútbol muy conocido, ¿sí? Y entonces
no porque conozca dónde nació, cuántos goles ha hecho, porque lo vea siempre en televisión, porque vaya a ver los partidos, puedo decir que lo conozco. Tengo información de él, pero no le conozco como persona. No tengo una relación con él. Y es lo que ocurre muchas veces con algunos hermanos. Si los judíos lo hubieran conocido realmente, sabrían que Dios es celoso y no pasa por alto la infidelidad. Es que cuando uno no conoce a Dios, obra en sus ideas de que no, yo estoy andando bien delante de Dios. Yo creo que estoy bien. Y eso les pasa a ellos. Por no conocerle, los profetas terminaron profetizando no en nombre de Dios, sino en nombre de Baal, un dios de los pueblos vecinos. De la misma manera, hoy muchos que no conocen a Dios pueden terminar predicando, hablando de un Dios que no es el verdadero. Por no conocer a Dios, muchos predican de un Dios que murió en la cruz para hacernos ricos materialmente y para nunca enfermarnos. Ese no es. Por no conocer a Dios, muchos predican de un Dios que te ama y salva sin arrepentimiento, solamente recitando una frase. Ese no es el Dios de las Escrituras, queridos. A propósito, vi algo que me dolió sinceramente. Entrevistan a Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, y lo entrevistan unos hombres cristianos que tienen un ministerio, y escuchen lo que le dicen estos hombres estaban hablando de Jesús. Elon Musk no es cristiano. Y entonces ellos le dicen lo siguiente: Elon, ¿nos puedes hacer un favor? ¿Nos puedes hacer un favor? Sí, dígame cuál. ¿Podrías aceptar a Cristo? No conocen a Dios. Si lo conocieran, sabrían que tiene que pasar por arrepentimiento, hermanos. Por no conocer a Dios, muchas veces predican a un Dios que ama y salva sin arrepentimiento. Por no conocer a Dios, muchos predican de un Dios que está para servir nuestros deseos como el genio de la lámpara de Aladino. Muchos por no conocer a Dios hacen de la fe algo más mágico, místico. Queridos, muchos hoy como Israel, al no conocer al Dios verdadero, abandonan la fuente y el manantial donde brota agua de vida, y a cambio de eso se crean cisternas rotas que no retienen el agua. El mismo Jeremías 2:13 lo dice. Dios es fuente, es nacimiento, que nunca deja de brotar agua de vida para el necesitado. Y estos israelitas, buscando otros dioses que no son sino falsos, lo que estaban haciendo era cisternas. Que voy a explicar un poco. Ellos usan un lenguaje para que el pueblo que lo leía entendiera. Hoy diríamos albercas. Hoy diríamos, en lugar de tomar de la fuente, del manantial que brota, decidieron conseguir vasijas, albercas rotas, que no brota agua y la que poca que echan se va. Y eso es por no conocer a Dios. Es decir, terminan adorando a un Dios que, aunque le llamen Cristo, no es el de las Escrituras y por tanto no le sirve de nada, es un Dios falso. Porque muchos predican a Cristo. La pregunta ¿es el Cristo de las Escrituras? ¿Es el Cristo de las Escrituras? En Jeremías 4:22 dice el Señor esto: mi pueblo es necio.
no me conoce. Mi pueblo es necio, es terco, es tosudo, no me conoce. Son hijos insensatos. Esa palabra insensatos en el original es sin sesos. Son hijos insensatos que no tienen entendimiento. Son hábiles. Mire lo que ocurre con el que no conoce a Dios. Son hábiles para hacer el mal y no saben hacer el bien. Querido, la insensatez de la falta de sesos de los israelitas que los llevó a por no conocer a Dios, a ser hábiles en hacer el mal, pero no fueron capaces de hacer la voluntad del Señor. Escuche, les voy a mostrar una perla de los males que ellos hacían. Jeremías 32, 35. También construían, ojo, el pueblo de Dios, el pueblo del Señor. También construían altares a Baal en el valle de Ben Hinnom. ¿Y para qué le construían altares a Baal? Para hacer lo que hacían los otros pueblos que no eran del pueblo de Dios. ¿Qué hacían? Para sacrificar a sus hijos e hijas. Los sacrificaban, los quemaban. Porque esos dioses en aquella cultura exigían que los primogénitos fueran ofrecidos en sacrificio. Y el pueblo de Dios terminó haciendo lo mismo, haciendo altares para sacrificar a sus propios hijos e hijas a Moloc, cosa que era detestable, ya que no había ordenado Dios que eso se hiciera. Dice así la palabra, cosa detestable que yo no había ordenado y que ni siquiera se me había ocurrido. De este modo hacían pecar a Judá. 32, 35. Por no conocer a Dios, eran hábiles para hacer el mal, pero no la voluntad del Señor. No había ni siquiera uno que hiciera lo correcto. Jeremías 5, 1 al 2 dice así. Recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad. Yo perdonaré a esta ciudad. ¿A qué les recuerda eso? A Sodoma. A Sodoma, cuando el Señor, hasta que el pecado de Sodoma, decidió destruirla y entonces Abraham, ¿sí?, intercede por Sodoma. Señor, y si hay, creo que arrancó con 50, si hay tantos, tú los ves. Claro, si los hay, cuando él se dijo, no creo que hayan todos esos. Y entonces comenzó a bajar, Señor, y bueno, está bien que no hayan 50, si hay 30, no, pues si hay 30 yo los perdono. Y Abraham, conociendo el pueblo, dijo, no, 30 aquí no hay. Señor, pero si hay, y fue bajando. Y Sodoma terminó destruida por el Señor porque no había ni uno. Y su propio pueblo estaba en las mismas. Peor. Ni uno. Busquen por las calles, busquen por las plazas. Si hay uno, yo no los destruyo. Tremendo, hermanos. ¿Ven la terrible consecuencia de distanciarnos de Dios por no conocerle? Queridos, aunque asistamos a la iglesia, si no conocemos, y aquí me nace un pensamiento, qué orgullosos a veces nos sentimos cuando conocemos a cierto pastor renombrado. Y no es que no sea un honor conocer a estos hermanos. Yo recuerdo que se han pagado boletas caras para ir a ver a ciertos hermanos en concierto, pero no queremos pagar el precio de sacar un tiempo a diario para conocer al Dios de las Escrituras.
Aunque asistamos a la iglesia, si no conocemos al Dios verdadero, es como, hermanos, eso es como ir en una carretera de viaje y cuando menos se acuerda usted está yendo en sentido contrario, está yendo en contravía y usted cree que va bien por la carretera. Pasa con los camioneros, los microsueños. Yo le llamo a eso un microsueño espiritual. Que usted cree que usted va bien por la carretera andando, pero por descuido de no conocer a Dios, usted se pasa al carril contrario y usted no sabe que puede venir una catástrofe grande. Por no conocer a Dios nos desviamos, hermanos. Y lo terrible es que vamos felices. Eso es como quien se sube a un bus creyendo que va para el destino que quiere y va feliz y va cantando. Cuando se da cuenta, no llegó allí. Vamos por la vida, hermanos, con una falsa seguridad. Como la falsa seguridad que los mismos profetas hacían con el pueblo. Jeremías 6:14. Dice el Señor, curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Así como los líderes del pueblo pregonaban una paz falsa por no tener discernimiento, quienes no conocen a Dios pueden estar viviendo una paz que no es. Una paz que no es, hermanos. Una seguridad falsa, hermanos. Caminan lejos de la voluntad de Dios y en lugar de seguir a Dios están siguiendo una religión. Esto no se trata de religión, sino de relación con el Señor, la fuente verdadera de toda paz y contentamiento y de todo gozo. Los que les trae paz en el universo. Ajá. Se van por ese lado. Hoy en día el universo conspira y todos los planetas están cuadrados para que tú vayas bien. Eso es falso, queridos. Queridos, es en este contexto donde el pueblo que estuvo caminando bien, luego le dio la espalda al Señor, tenían las escrituras en las manos y no conocieron a Dios, y a pesar de que Jeremías les decía, viene un juicio sobre ustedes de parte de Dios, ustedes si no se arrepienten les va a pasar esto y esto y esto, y los profetas, take it easy, no pasa nada, todo está bien. Algo parecido a lo que ocurre hoy en nuestro país. Todo está bien y vemos que en todas partes está mal. Es en ese contexto donde Dios les dice, no se gloríen, ustedes no se sientan orgullosos de sus riquezas, del poder, de su sabiduría. No se gloríen de eso. Si hay algo en que deben gloriarse es en conocerme y entender. Ahora tiene más peso este verso. Antes estaba en el vacío, ahora sabiendo lo que el pueblo estaba haciendo, ahora tiene más peso el saber por qué Dios les dice eso. Y lo que vemos aquí es un contraste entre lo que Dios no quiere y lo que Dios sí espera de sus hijos. Y veamos primero lo que Dios no quiere. Lo que Dios no aprueba, y lo que Dios no aprueba es que nos sintamos orgullosos de poner nuestra confianza en cosas que no sirven. Eso no lo quiere el Señor. Como buen padre, Él quiere que sus hijos no se desvíen. Él no quiere que nos sintamos orgullosos de poner nuestra confianza en cosas que no sirven. Los israelitas, el 23, ese es el 23. Esto dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de las riquezas. Los israelitas habían apartado su mirada de Dios. Ante el anuncio de Jeremías del inminente juicio de la ira de Dios que estaba sobre ellos. El Señor había mandado decir que del norte, inicia el libro diciéndole a Jeremías, ¿tú qué ves? Ya, yo veo una olla hirviendo que se derrama del norte.
lo que Dios iba a enviar, y efectivamente lo envió después, fue al rey de Babilonia a atacar a su propio pueblo. Y sabe, eso lo lleva a uno a revisar, porque a veces uno dice, uy, pero llegó una calamidad. Obvio, no siempre es así. Pero ¿cuántas calamidades llegan como juicio de Dios? Y ante ese inminente juicio que venía sobre ellos, y ellos sabían que era una guerra traía muerte, desolación, esclavitud, quemaban todo, mejor dicho, acababan con el pueblo, y ellos sabiendo eso le gritaban a la gente, paz, no, estamos en paz. Y además de eso, capítulo 5, versículo 12, escuchen lo que decía, Dios no existe, y con la escritura en la mano. Dios no existe, ningún mal vendrá sobre nosotros, no sufriremos guerra ni hambre. ¿Ah? Si ellos conocieran a Dios, sabrían que Dios cumple su palabra. Su apostasía les llevó a poner su confianza en su sabiduría, en el poder militar que tenían, porque ellos estaban seguros que podían enfrentar esa guerra, y en las riquezas que habían adquirido. Recuerden que ellos estaban en la tierra prometida, tierra que emana leche y miel, súper productiva. Su confianza no estaba en Dios, su confianza estaba en su sabiduría. Somos sabios, además nuestro ejército puede con aquel y somos ricos. Una paz falsa. Cuando usted no coloca su confianza en Dios y la coloca en otra cosa que no sea Él, querido, querida, eso es falso. Un día no van a estar las riquezas. O las riquezas no le van a salvar de muchas cosas. Tontos al sentirse orgullosos y confiar en estas cosas. Queridos, ¿quién puede resistir la ira de Dios? ¿Quién puede? El Salmo 33, 16, 17 dice así: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano, no sirve de nada para salvarse el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Aún hoy algunos descansan más en los ahorros y las propiedades que tienen que en Dios. No, menos mal que en la cuenta tengo tanto. Otros descansan en sus títulos, se sienten orgullosos del cargo que tienen, eso es poder, que en Dios. Otros confían más en la limitadísima inteligencia que tenemos frente a la sabiduría infinita y el conocimiento eterno de Dios. Y entonces vamos tomando decisiones. No, eso tin. Pero, queridos, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, si realmente asociarnos con Él sí o no, si esto es lo que quiere Dios. Y vamos tomando decisiones en nuestra limitadísima inteligencia. Es la trampa de construir cisternas rotas, confiar en lo que no sirve, en lo que no perdura para siempre. Queridos, no se alabe, no hagan alarde, no se sientan orgullosos de poner su confianza en el viento. Eso es poner la confianza en el viento. ¿Cuántos hombres millonarios han quedado en la calle así, en un santiamén? ¿Cuántos que ocupaban unos cargos tremendos quedaron en la calle y lo perdieron? Eso es efímero. Las riquezas, el cargo y estatus, nuestra sabiduría. Hermanos, ¿de qué sirven frente a un cáncer terminal? Pero Dios, con su poder, Él sí puede sanar. Y si en su voluntad no lo quiere hacer, Él nos asegura su consuelo y nuestra resurrección a una vida sin enfermedad y felicidad eterna. ¿Ven la diferencia? La confianza, o sea, queridos,
El Señor en su misericordia nos libre, pero nadie está exento en que nos puedan diagnosticar un cáncer terminal. ¿Y de qué sirve el dinero, hermanos? Pero en cambio, cuando confiamos en Dios, pasaremos esa etapa confiados en Él, confiando en su poder, que Él puede, si Él quiere, sanarnos. Y si no, si decide no, tenemos la seguridad de la resurrección para una vida eterna en una tierra nueva, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay cáncer, y felicidad eterna. Eso fue lo que predicamos la vez pasada en Hebreos 11. Todos estos hombres murieron sin alcanzar lo que esperaban, pero con la seguridad y certeza que lo tendrían en la resurrección, hermanos. ¿De qué le sirve a uno la cuenta bancaria alta, su sabiduría y poder para salvar el alma del infierno, hermanos? Eso no sirve de nada. Nada de hecho de eso sirve, hermanos, para suplir la salvación que viene solamente por confiar en Cristo Jesús. Ante las riquezas, escuchen lo que Pablo dijo. Él dijo que él sabía vivir en la abundancia, él sabía vivir en la escasez. Su fortaleza no eran las riquezas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su fortaleza era el Señor, hermanos. Y la pregunta ¿es el Señor la fuente de su confianza? Uno no confía en quien no conoce. Uno no confía en quien no conoce. En la medida en que conocemos más al Señor, confiamos más en Él. Pero tal vez, por no conocerle lo suficiente y por no confiar entonces lo suficiente en Él, entonces pongo mi confianza en otras cosas. Si decimos confiar en Dios, pero hay otra cosa que nos da cierta seguridad, eso no lo aprueba Dios. Es lo que les estaba diciendo a su pueblo. Ustedes están confiando en las riquezas, en el poder, en su sabiduría, pero eso no le va a servir absolutamente de nada. Eso no lo apruebo, dice el Señor. Entonces, ¿qué sí aprueba el Señor y qué espera de nosotros sus hijos? Versículo 24. Si alguien ha de gloriarse, o como diríamos tal vez hoy, si alguien ha de chicanear, que lo haga ¿en qué? Que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con misericordia, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Y voy a empezar aquí por el final. Cuando dice, pues es lo que a mí me agrada, muchos lo entienden como que es que al Señor le agrada ser misericordioso, hacer justicia y juicio. No, lo que le agrada al Señor es que lo conozcamos y lo comprendamos. Y no lo comprendamos porque es que el pobrecito nadie me comprende, no. Que entendamos que Él es Dios y que Él es misericordioso, justo y que hace juicio. Eso le agrada al Señor, que lo conozcamos realmente. Es lo que aprueba. La palabra alabarse en el original, y recuerden que esto no fue escrito en castellano, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Esa palabra en original de alabar de alabarse es celebrar, glorificar, cantar, dar gritos de júbilo. Y eso, la imaginación nos lleva ¿a qué? A estar uno feliz. Cuando usted da gritos de júbilo es porque usted está muy emocionado, muy feliz. Y lo que quiere Dios es que estemos dando gritos de júbilo, felices por conocerle. Que tengamos una euforia total, es lo que espera Dios. Y la razón, por conocerme y por comprender que yo soy el Señor. Y esa palabra yo soy, ¿qué nos recuerda?
El nombre de Dios, el nombre innombrable. Le dice Moisés, Señor, y voy a hablar allá al faraón y le digo que voy de parte de quién, del yo soy, del único Dios verdadero. Que comprendamos que era el Señor, que Él es el yo soy, el Señor Dios Todopoderoso. Dios sí quiere que le conozcamos, hermanos, nosotros sus hijos. Él quiere ser nuestra única fuente de confianza y orgullo. ¿Y cómo quiere que le conozcamos? ¿Meramente intelectual, meramente teniendo conceptos allí, como cuando uno conoce los datos de una estrella de fútbol? No. Esa palabra en el original implica experiencia, asegurarse al ver algo. Incluye la observación. Entonces, como pueden ver, no es conocerlo de manera conceptual. No, yo sé que Dios es omnipotente. Sino de manera experimental, tener la experiencia de que Dios sí es poderoso. Él quiere que lo conozcamos realmente. Como ven, no es un conocer de concepto. Como le dije, como cuando uno tiene la biografía de alguien. Dios quiere que le conozcamos de una manera experimental, que tengamos una relación. Eso se logra solo por relación. Solo por relación, hermanos. Ahora, Él no quiere que le conozcamos de una manera emocional tampoco. Fíjense que es por observación, por vista prácticamente lo que está diciendo. Porque muchos, no, yo conozco a Dios, Dios es lindo, Dios es tierno, Dios. Esos son conceptos emocionales. No, Dios me hace sentir, y Dios hace sentir, eso no lo podemos dudar. Pero muchos dicen conocer a Dios porque se cayeron ese día. Venga, ¿eso será Dios o será emocional? Lo más seguro es la experiencia de conocerle por intimidad, por relación, hermanos. Y ahora vamos a ver cómo se hace eso. De ahí que Dios, observen que Él no quiere que le conozcamos de manera emocional y por eso usa la palabra que me conozcan y comprendan. Esta palabra comprender ya involucra ¿qué? La inteligencia. Usted no puede comprender algo si usted no le echa cabeza. Ese comprender en el original es la palabra sakal, que incluye hacer algo adrede, o sea, con intención. Incluye entender, incluye e involucra la inteligencia en el original. La Biblia Jerusalén, una versión, lo dice de esta manera: que me conozcan y tengan sesos. Que le metan cabeza para conocerme. Es una comprensión con el intelecto que el mismo Dios nos dio. ¿Recuerdan? Que lo amemos con toda nuestra mente. Esto nos lo dio Dios. Y no es para llevar un bonito peinado. Para pensar, queridos hermanos. Jeremías 2:8 dice así el Señor: Dios dijo que ellos tenían la ley y no le conocieron. Entonces, aquí ya podemos deducir, ¿cómo conoce usted a Dios? Tenían la ley, dice, tenían la ley y no me conocieron. El Señor se ha dado a conocer es a través de las Escrituras. Es mediante el estudio de la Biblia donde el Señor se revela, donde podemos conocer a Dios. En cada texto que usted medita, y para meditar tiene que utilizar su mente, usted va a conocer rasgos del Señor. En cada texto que usted medite, hágase la pregunta: ¿aquí cómo es Dios? ¿Aquí cómo es Dios? Por ejemplo, cuando Jesús va y la mujer del flujo de sangre se le acerca y ella necesitada, llevaba tantos años sin sanarse, ya pobre porque todo se lo dio a los médicos, y se le cruza a Jairo.
porque su niña de 13 años, de 12 años está por morir. Y el Señor como que se olvida por un momento de la mujer y atiende a Jairo. ¿Qué aprende usted del Señor allí? Esa es la pregunta que nos hemos de hacer. Y eso no lo concluye usted por una cuestión emocional. Ay, Señor, tan mal. ¿Cómo la dejo? Tiene que echarle cabeza. Y usted puede comprender. Hay algunas personas que dicen, Dios está tan ocupado con otros problemas que no me presta atención a mí. Yo no creo que Él esté pendiente de mí. Pues mira, ahí hay una. Dios tiene misericordia de todo aquel que le busca. Dios quiere que comprendamos, que lo hagamos con inteligencia, que cada vez que usted se acerque a las Escrituras, fue lo que le dijo a Josué, medita de día y de noche. Es, queridos, en el razonamiento de lo que enseñan las Escrituras, como usted conoce a Dios. Pero es también el razonamiento de las cosas que nos pasan y ver cómo Dios interviene en nuestras vidas, como usted también conoce experimentalmente a Dios. Fue lo que le pasó a Job. Job después, Job era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Y después de que le pasa semejante situación, porque Dios dio el permiso para que Satanás lo tocara, y eso nos enseña también una cosa: Satanás no nos puede tocar a menos que Dios lo permita, queridos. Olvidemos aquello de que el diablo por todos lados, si Dios no lo permite, no va a pasar nada, y aunque lo permita, Dios nos protege. Y después de que le pasa semejante situación adversa, que casi muere, perdió todo, sus hijos, la riqueza, su mujer, hasta sus amigos lo estaban tratando mal. Al final, sus palabras son grandiosas. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco, Señor. A veces solamente nos quedamos con oídas. Y qué peligro, aprovecho para aquellos que no leen las Escrituras y prefieren oír solamente predicaciones, porque en YouTube hay miles. No, la palabra no. El Señor no, ojo que no le dijo a su pueblo, ustedes tenían, otros que les contaban de Dios, tenían las Escrituras en las manos. Pero es más fácil oír. Entonces, tenemos que analizar en las situaciones que estemos viviendo aquí cómo está actuando Dios. El Dios que está conociendo a través de meditar las Escrituras. Para que como Job podamos decir, wow, Señor, wow, yo no te había conocido, pero te estoy conociendo a través de esta circunstancia negativa o de esta positiva, porque cuando también vienen las cosas positivas, allí está Dios también, queridos. Ahora realmente Job sí conoció a Dios. Ve que no es un concepto. Queridos, pero la comprensión de quién es Dios no se da solo por usar nuestra inteligencia. Porque hay gente más inteligente que nosotros que conocen las Escrituras y son ateos, no conocen a Dios. Así es que conocer a Dios no está abierto para todo el mundo. Este es un llamado de comprendan que yo soy Dios a quién, a su pueblo. Escuchen lo que dice el Señor en 1 Juan 5:20. No es para todo el mundo. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Son solo los creyentes, queridos. Él quiere que los conozcamos sus hijos, porque solo el creyente es el que tiene el Espíritu de Dios morando en él. También sabemos, dice el apóstol Juan, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, lo asegura, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Hermanos, los creyentes
en Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos la capacidad de comprender las Escrituras. Qué maravilla, ¿no? Somos nosotros, hermanos. Ahora usted tiene una responsabilidad. Usted está equipado. El Espíritu vive en usted. En el mismo Jeremías el Señor dice que va a haber un pacto nuevo donde va a poner las Escrituras, las va a escribir en su corazón. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene la inteligencia que Dios le dio, pero Dios no va a abrir las Escrituras por usted. Ahora usted tiene la responsabilidad de disponer un tiempo, de usar su inteligencia para estudiar la Biblia y conocer al verdadero Dios. No hay excusa. No hay excusa, hermanos. Querida iglesia, es absurdo que el creyente pueda... Mire, esto es absurdo. Que muchos creyentes dediquen 5 años a una carrera universitaria. Y no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Pero le dedicamos 5 años a una carrera universitaria. Luego 3 años o 2 años de especialización en un tema específico, pero no sacamos media hora al día para estudiar a Dios. Eso es absurdo. Eso no se comprende. Es absurdo que quienes tienen un negocio X, y hay que hacerlo también, lo uno no excluye lo otro. Estudian las maneras de sacar ese negocio adelante, cómo mejorar el producto, cómo hacer mejor mercadeo, cómo administrar, sacar esta empresa adelante, y lo estudian y consiguen hasta gente que lo asesore, pero no estudian la palabra donde conocen al Dios que le dio esa empresa o ese cargo. Y el estudiante no le saca tiempo al Señor, que es el que le abrió las puertas en esa universidad para entrar y le provee el dinero con que pagar. Eso no es comprensible, ni el Señor lo acepta. No hay excusa, queridos. No hay tiempo para Dios. Ese es el tema. No hay tiempo para Dios. Como los israelitas, queridos, podemos terminar gloriándonos y confiando más en otras cosas que no sirven para nada frente a la relación con Dios. Dejo eso claro. No es que no haya que estudiar una carrera. No es que no haya que estudiar mi negocio, cómo lo saco adelante o el trabajo que estoy haciendo. Pero queridos, todo eso sirve solo para esta corta vida. Pero no en su relación con Dios. Queridos, tenemos que estudiar más al Señor. Es importante. Iglesia, gloriémonos y demos gritos de júbilo porque conocemos a Dios, porque conocemos al Señor y porque nosotros entonces podemos confiar totalmente en el Dios verdadero, en el gran yo soy. Hermanos, no será un conocimiento total, como lo dije en un principio. Él es eterno. Pero lo que Él quiere que conozcamos de Él, lo dejó aquí. Aquí está. Y eso también nos trae otras cosas. A veces muchos se interesan por otras cosas que por conocer a Dios. Venga, y habrán extraterrestres. ¿Qué dice la Biblia sobre los extraterrestres? Venga, ¿y qué dice la Biblia sobre los dinosaurios? Hermano, eso no es importante, queridos. Lo importante es que conozca a Dios. Esto se trata de prioridades. Ahora, es hermoso el Señor, porque Él quiere que le conozcamos por quién es Él. Y el mismo versículo nos dice, comprendan, yo soy misericordioso, yo hago juicio y justicia. Eso es en lo que yo me deleito, dice Dios, en que ustedes me conozcan. Y ojo con esos 3 conceptos. Misericordia, juicio y justicia parece que fueran en contravía. Porque los judíos habían dado la espalda a Dios.
No le quisieron conocer, fueron tras otros dioses, pusieron su confianza en sus riquezas, en su poder, en su sabiduría, y por ello Dios hizo juicio. Ahí va el juicio de Dios. Pueblo mío, des en cuenta que yo hago juicio, que no paso por alto las cosas que están haciendo. Pero también conozcan que hago justicia. Y su justicia es perfecta. ¿Qué merecían ellos? Castigo. Comprendan que yo hago juicio y justicia. Pero también comprendan que soy misericordioso. Dios no es como nosotros, que a veces somos más misericordiosos, más llenos de amor y pasamos por alto la justicia, sobre todo con nuestros hijos. Les pasamos unas porque, ay, no. O vamos al otro extremo. Eso es, y no misericordia, no amor. No, Dios siempre es amor, Dios siempre es justicia, Dios siempre hace juicio, Dios siempre es justo. Bueno, ¿y cómo? Pues Él es Dios. Eso es lo que Él quiere que conozcamos. Y que no nos quedemos con una parte, porque hay personas que, no, esto que dice Dios no me lo perdona. No. Es tan grande lo que dice que Dios no me perdona. Entonces no conoce la misericordia de Dios. O está la otra parte donde no, Dios es misericordioso, Él todo lo perdona y entonces vive su vida a las anchas en pecado. No conoce que Dios hace juicio. ¿Ven la importancia? El Señor, así como les mostró que venía, era justo enviarles un juicio a ellos, les demostró también su misericordia. Jeremías 3, 12 al 14. Le dice a Jeremías, ve al norte y proclama este mensaje. Vuélvete. Vuélvete. Miren, hermanos, en aquella época, el hombre que había repudiado a su esposa porque ella le fue infiel, no podía volverla a recibir. Porque si la recibía, eso era abominación, era una afrenta. Y Dios, el esposo de su pueblo, con todo lo infeliz, todo lo infiel, con todo lo infiel de su esposa, su pueblo, y no hemos cambiado, con el juicio encima, porque ya está dictaminado, le dice, vuélvete. Ve al norte y proclama este mensaje, vuélvete, apóstata Israel. No te miraré con ira. Qué hermoso, Señor. Afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. ¿No será acaso el llamado de Dios hoy para alguno de nosotros también? Vuélvete. Aunque me hayas sido infiel, aunque me hayas traicionado, aunque no me hayas querido conocer, aunque hayas puesto tu confianza en otras cosas, vuélvete. No te miraré con ira, no te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso. Conoce a este Dios. Tan solo reconoce tu culpa, dice el Señor en el versículo. Tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y los traeré a Sión. ¿No ha hecho Dios lo mismo con nosotros? Una y otra vez le hemos fallado tanto y sin embargo Él está ahí para perdonarnos.
Aunque usted y yo, como los judíos, hemos pecado de diversas formas y en repetidas ocasiones, aunque no hemos dedicado tiempo a Dios en oración, estudio suficiente de su palabra, aunque de alguna manera le hemos sido infiel, Él siempre ha estado ahí como es Él, misericordioso. Día tras día. Y Él lo promete. Nuevas son cada mañana. Todos los días extiende su misericordia a nosotros, hermanos. ¿Ven lo importante que es conocer a Dios? Estos no le conocían. No, Dios no va a hacer juicio con nosotros. Sí. O el otro extremo, no hay nada que hacer. Vuélvete. Arrepiéntete. Queridos, lo importante es conocer a Dios. Si solo sabemos que Él juzga nuestras acciones, no tendríamos esperanza si no conocemos su misericordia. Si no conocemos su misericordia y solamente lo vemos con justo juicio, no tendríamos esperanza alguna. ¿Quién puede escapar de las manos del Dios vivo? Eso sería terrorífico, hermanos, porque siempre somos culpables. Siempre merecemos disciplina. Pero cuando conocemos que Él también es misericordioso, sabemos que podemos acudir si pecamos, porque abogado tenemos. Lo dice 1 Juan 2:1. Cierro con esto, hermanos. En Jeremías 31:31, después de haber pasado todo esto, y que definitivamente Dios, porque es omnisciente, sabía que este pueblo no se iba a arrepentir, que el juicio era inminente, el Señor hace una promesa que nos alcanza a usted y a mí, nos alcanzó, y a usted si no se ha entregado a Cristo. Jeremías 31:31, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Este pacto, el que hizo a través de Moisés, el pueblo no lo pudo cumplir. Y Dios en su infinita misericordia promete un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Usted y yo somos beneficiarios de este nuevo pacto, hermanos. El de la gracia, el de la extrema misericordia de Dios. El nuevo pacto en la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ya no es por obras, ya no es por cumplir la ley, porque recuerden que aunque se cumpliera el 99.9%, si se fallaba en una, la muerte era segura. Ahora es el pacto de la gracia. Es el pacto que el Señor prometió y cumplió con Cristo en la cruz, derramando su vida. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Nosotros como Adán y Eva, hermanos, estábamos destituidos de la presencia de Dios. Por el juicio de Dios, nuestra merecida condena era el lago de azufre, la muerte eterna en el infierno y la desgracia de no conocer, de no contar con el favor de Dios en esta vida. Ese es el justo juicio de Dios. Ahí está Dios con su juicio y su justicia. No hay nada más que hacer. Perdidos. Pero Él también es misericordioso. Ahora conocemos que en la cruz se expresó la esencia de Dios, su justicia sobre el pecador, su misericordia al no descargar su ira sobre nosotros, porque al pecador lo libró de su ira y la descargó en su Hijo, a quien trató como pecado. Ese es nuestro Dios, hermanos. Allí en la cruz demostró su juicio, su justicia y su misericordia. Su juicio al declarar culpable al pecador. Y su misericordia porque no la descargó en quienes lo merecíamos, sino la descargó en su Hijo que nunca pecó. ¿No es eso grandioso? ¿No es eso para maravillarse, hermanos? ¿No es eso motivo para conocer más a Dios?
Así nos declaró justos, hermanos. Y la pregunta es, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted conoce a este Dios? Si alguien ha de gloriarse, no se gloríe de lo que tiene, hermano, ni de lo que es. Gloríese en conocerme y en comprender que yo soy el Señor, que hace misericordia, derecho y justicia. Pues esto es lo que a mí me agrada, que le conozcamos. Meditemos.